Hablando de nuestro querido maestro, hablando de él, sus enseñanzas pasará de generación en generación. Porque dentro de este mensaje que él habló no fue él, sino el Espíritu de Dios el que habló a través de él, porque el que hace las maravillas no es el hombre, porque en el hombre no hay poder, no hay potestad. Sino el Espíritu es el que empieza a fluir. Tenemos el ejemplo para darnos una idea, porque a veces puede haber muchos pensamientos diversos y va a haber un poquito de no un buen acuerdo. Tenemos el ejemplo, dos puntos para ver sobre nuestro Mesías. En su primera venida, en Mateo capítulo 10, versículo 1, primero lo que dice así, vamos a entenderlo. Jesús pues llamó a sus 12 discípulos y le dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Menciona acá que Jesús le dio poder, le dio potestad a los 12 para que vayan, expulsen demonios, curar enfermos y toda clase de enfermedad y toda clase de dolencia. Le dio poder, le dio potestad. Y luego menciona en 10, 19 y 20, cuando lo juzguen no se preocupen por lo que van a decir ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. La pregunta es, le dio poder para expulsar, le dio poder, ojo. ¿Y cuál es ese poder que ese momento les dio? Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, por eso dice, no se preocupen por lo que van a decir ustedes, ni cómo tendrán que hacerlo. Esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo hablará por ustedes. ¿Quién es en las maravillas? El Espíritu Santo. Vemos en el caso también de nuestro Mesías. Esto es un pequeño esclarecimiento. El que hace las maravillas, el hombre no, el ser humano, no hay poder, no hay potestad. Lo que obra es el Espíritu a través del instrumento, a través del ser humano, a través de lo que Dios escogió para cumplir un ministerio. Dios es el que hace todas las cosas. O que nosotros lo conocemos por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice bien claro en Mateo 12, 22 al 28? Para entenderlo. Le trajeron en ese momento un endemoniado, ciego y mudo. Le trajeron en ese momento. Jesús lo sanó. Pregunta número 1. ¿Jesús lo sanó? Pregunta número 1. De modo que pudo ver y hablar. Con eso todo el pueblo quedó asombrado y preguntaba, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa a los demonios por obra de Beelzebú, rey de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando. La pregunta es, ¿Jesús lo sanó? Segunda pregunta, ¿él sabía lo que estaban pensando la gente? Y dijo así, todo reino dividido en dos bandos está perdido y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo lanzo los demonios con el poder de Beelzebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echarán? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Y acá viene el esclarecimiento. Si yo echo los demonios con el soplo de Dios, con el soplo del Espíritu de Dios, en otra versión dice, yo expulso con el Espíritu Santo. Entonces comprenderán que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. O sea, ¿quién sanó? ¿Jesús? No sanó Jesús. ¿Jesús adivinaba o entendía lo que están pensando los demás? No sabía. Sino, ¿quién sabía? Pablo dice en Corintios 2:10. Vamos a esclarecer para abrir un poquito a dónde queremos llegar y con mucha alegría, con mucho regocijo, seguiremos ese camino correcto. Dice primero, 1 Corintios 2, 10, 11. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu.
Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, él sanaba enfermos. No, el Espíritu es el que hacía. Él entendía lo que la gente pensaba. No, el Espíritu Santo hacía. Por eso dicen, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, ¿quién hacía las maravillas? El Espíritu Santo. Ahora sí, con ese esclarecimiento vamos a continuar. Por eso nuestro maestro en su tema, la creación de Cristo, dice así: si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple, y esto es poderoso. Porque el que trabajaba todo el ministerio era el Espíritu Santo que obraba a través del instrumento, a través de este ser llamado Jesús. Ese es el punto que tenemos que entender. Lo resto es sencillo. Entonces, el Espíritu es el que realiza, pero para eso primero tiene que tomar en cuenta el instrumento primero. Primero es el primer instrumento, el primer resucitado, dice Pablo. Como dice Pablo, Cristo primicia de los que durmieron, después todos en Cristo. Primero Él tiene que ser. Y una vez que resucitado, le da una tarea. A Él vamos a entenderlo. Le da una tarea. La tarea, por ejemplo, de nuestro Mesías en ese tiempo fue para comprar los esclavos, que con su muerte, con su sangre, con su muerte, tenían que ser comprados en el futuro todos los esclavos del pecado. Esa es la misión. Su misión vino para eso. Por eso dice, vino los suyos no lo recibieron. En este tiempo empiezan a restaurarse las cosas, porque es prefijado para tus últimos días. Y la misión es algo interesante. Es necesario entender un poco la historia para comprender dónde estamos parados. Si no, vamos a tener dificultades. En el caso de Moisés, primero vamos a entender en el caso de Moisés los papeles que tiene que ver, los papeles que desempeñan. La historia misma lo dice. Sabemos muy bien que Dios le dijo a Moisés, anda, saca a mi pueblo de Egipto, lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y ley para enseñarles. Correcto, lo trajo a ese monte. Y cumplió. Luego fue al monte por 40 días y 40 noches, y cuando vino con los mandamientos se encontró con la gran sorpresa que el pueblo lo había traicionado. Se rompió ese compromiso con el pueblo de Israel. Por segunda vez lo vuelve a llamar y le dice, lo que fue segunda vez, esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, sino para el futuro, porque está escrito Salmo 102, 18, escribirse a esto para la generación futura. Muy bien. Pero para que se forme la generación futura, para que se forme, tiene que tomar un instrumento, pero ahora las cosas se hacen al inverso. Eso tenemos que entender. ¿Por qué digo que es al inverso? En esa época, el pueblo está concentrado en el valle de Gosén y lo trajo en masa. Casi 3 millones fueron total. Salieron esclavos, no solamente judíos, sino también hebreos, porque en ese tiempo se le conocía como hebreos, que vienen errantes del otro lado del río Nilo. También salían esclavos de otras naciones que eran pueblos conquistados, y a los varones los tomaban como esclavos y venían a vivir con donde están los esclavos. Total salieron casi 3 millones. Ahora, en este tiempo es al inverso. Como no lo recibió los mandamientos, fue quebrantado, fue roto el compromiso, la alianza con el pueblo de Israel. Ahora en este tiempo es al revés. ¿Por qué digo al revés? Porque ahora primero recibe los mandamientos, en este caso recibió los mandamientos en el tercer cielo, no fue un monte, pero sí fue en el tercer cielo, recibió los mandamientos, y después le da una orden, anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Ahora sí entendemos este punto. Una vez que ya sabemos un poco la historia, ahora lo resto es sencillo para comprender a dónde queremos ir. Como hablamos de la unificación, que tiene que unirse, juntarse,
Voy a pasar lectura un fragmento de lo que dice nuestro maestro. Esto fue una luna nueva, 29 de junio del año 1999, prácticamente casi al año, un año antes de su partida. Y dijo así: me he plantado por juntar gente. Me he plantado por juntar gente. O sea que la misión, la orden es: anda, enseña estos mandamientos y júntalos a todo lo que están escritos en el libro de la vida. ¿Qué pasa? Me he plantado, se ha estancado, se ha paralizado él. Como no había quien me ayude, legalmente el pueblo no ha cumplido con la obligación como buen cristiano. Por eso vamos a decir bien claro, razón que me sometí a hacer todo, en fin, de cumplir por buscar gente, yo solo. Hasta hoy no hay quien me ayude, por eso he dejado la obra, he dejado de profetizar. Esa es mi culpabilidad. Porque la orden es, anda y junta, de acuerdo a Isaías 11:12, tenía que levantarse pendón. Y para juntar a los desterrados de Israel y los esparcidos de Judá. Esa es la orden que tenía que juntarlos a todos los que están escritos en el libro de la vida. Pero él se detuvo por buscar, ver la forma, otros mecanismos, cómo ingresar en todos los niveles. Se detuvo un poco, parece que se detuvo, pero en sí no se detuvo. Pero él dice: me detuve. ¿Por qué? Porque no podía hacerlo solo. No es, pero muchos dirán: pero ¿cómo había un montón de israelitas en ese tiempo? ¿Cómo que estaba solo? La verdad que estaba solo, porque si le dice anda y junta, pero acá la mayoría más nos hemos dedicado a andar por nuestros propios caminos, a andar en nuestros negocios, preocupados en el buscar el pan cada día, y nos olvidamos de lo que tenemos en la tarea, lo que él dijo, porque está escrito en Mateo 24:31, que él enviará a sus ángeles para juntar de los cuatro cabos de la tierra. Nos ha preparado en una u otra manera, pero esa preparación sirvió solamente para nosotros. Pero ayudarle en la tarea de juntar, no. Porque del momento que tú enseñas una cosa por otra, no le ayudas a juntar, sino esparcir. Esa es la tarea, de juntar, de hacer conocer la doctrina, y luego ya los que son para Dios solitos van a venir. Solos vendrán. Y lo tienen que traer. Por eso habla con Isaías. Vamos a entender esa parte. Vamos a leerlo en Isaías. Dice lo siguiente, Isaías 66. Vamos a leerlo. Mejor es con una base para no estar en el aire. 66, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Vamos a leerlo. Dice así: porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes. Tiempo tiene que venir. O sea, no es, esto habló pues antes de la era cristiana, pero está hablando que tiempo vendrá para juntar. Va a llegar su tiempo. Entonces acá estamos hablando que llegó su tiempo. Entonces tiempo vendrá para juntar, porque yo entiendo sus obras y su pensamiento. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Para que vean la gloria, dice nuestro maestro, es el Espíritu Santo. O sea, van a recibir. Entonces, mediante el Espíritu Santo van a entender muchas maravillas. Y mediante el Espíritu de Dios, recién uno va a entender la existencia de Dios, si existe o no existe. Pero tiempo vendrá para juntar de todas las gentes, de todos los idiomas. Pondré entre ellos señal. Y para que se junten todos ellos, tiene que haber una señal. Y si no hay señal, no se pueden juntar. Como es en otra parte la escritura, cuando ven, dice, a un cadáver, las aves carroñeras empiezan a juntarse. Pero si no hay un cadáver, nadie se junta. Entonces acá, para que se junten, tiene que haber algo novedoso, tiene que haber una señal. Por eso dice en Isaías 11:12, tiene que haber una bandera. Una bandera es algo figurativo, algo figurativo. Una bandera, tiene que levantarse una bandera, un pendón, para juntar a todas las gentes de los cuatro cabos de la tierra. Para que vean su gloria, o sea, para que vean la fuerza de Dios, para que puedan palparlo. Para que lo puedan palpar. Ahora,
Para que más o menos puedan ustedes comprender, para que puedan palparlo, he podido apreciar algunas experiencias para que me puedan comprender que lo empiezan a palpar la gloria de Dios. Hace muchos años he tenido la oportunidad de pasarle lectura en sus sermones que realizaba nuestro querido maestro. He tenido la oportunidad de ser su lecturador. Y en esa época, que estaba cerca de él, era su lecturador, mandó unos himnos como intermedio, porque estaba predicando pues como 3 horas, un himno de intermedio. Era Alfa y Omega en ese tiempo. Lo llamó a una joven, uno de los integrantes del grupo, lo llamó, no sé qué cosa le dijo al oído, no lo sé, por la bulla no sabía nada, pero le dijo al oído, algo le dijo. Y al frente, en la segunda hilera, que eran las bancas eran de madera, en la segunda hilera, al borde, hacia el inicio del ingreso a la fila de las bancas, había una joven muy elegante, con sus taquitos número 5, y bien elegante la jovencita, tendría más o menos unos 25, 26 años, me imagino por esa edad. Todos están aplaudiendo, escuchando, llevando el ritmo de la música, del himno. Pero esta joven estaba con los brazos cruzados. Como no era con ella, estaba más aburrida, estaba en ese lugar. Aburridísima, se notaba que estaba bien incómoda. Pero esta joven se va, no sé qué cosa le dijo al oído de la joven. No pasó un minuto, vi que se cogía una mano en la cabecera de la banca de delante y la otra mano en la cabecera de la banca posterior. Al centro ella hacía una fuerza de cogerse, no soltarse, porque veía que su cuerpo algo le movía, lo mecía esta joven. Luego venía la calma, otra vez se ponía normal, otra vez cruzaba los brazos, otra vez las zamacaeadas, hacía el movimiento. Fue como de 3 a 4 veces, ya no pudo soportar más. Lo único que vi nada más que empezaron a volar los zapatos. Y salió del lugar y empezó a danzar una danza tipo hindú. Que cuando ella retrocedía parece que tuviera ojos en la parte posterior porque había muchos que estaban danzando de alegría. Retrocedía como si lo hubiera guiado con alguien que no se chocaba con nadie. Había sido uno, qué interesante, me quedé absorto de lo que estaba observando. Estaba observando todo ello. Se iba hacia adelante, iba hacia atrás y hacía sus quiebres. Caramba, vuelvo a repetir, era como una danza hindú. Qué hermosa danza, solamente en la punta, parece que era una joven como si estuviera bailando ballet. Por eso dice, y verán, como dice la Escritura, porque yo entiendo sus obras, sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Y eso dice Pablo, cuando pasa estas cosas, otros resultan hablando idiomas. Pero, ¿cómo es esto? No entiendo. Y encontramos en la Escritura una respuesta de cómo se manifiesta esto. Vamos a ver. 1 Corintios 14, 22 está la respuesta. Dice, 14, 22. Así que las lenguas, que si los idiomas, por señal son, no a los fieles, sino a los infieles. Mala profecía, no a los infieles, sino a los fieles. ¿Cómo es esto? Como uno no cree, y como es un instrumento ya para el servicio de Dios, y para que crea,
le viene fortaleza, a otro le viene la danza como esta joven, otro empiezan a hablar en diferentes idiomas, para que, por eso dice, ese es para señal para los incrédulos. Como no creen, le viene una señal para que crean que sí Dios existe. Pero en cambio, aquellos que creen no le da a ellos, sino le da sabiduría. Por eso vuelvo a repetir, así que las lenguas son por señal. Así que las lenguas son por señal. No a los fieles, sino a los infieles, a los incrédulos. Uno es su mensaje, dice nuestro maestro. Estas manifestaciones son para aquellos que no son fieles, para que puedan creer que existe. Hay un poder sobrenatural que nos mueve a todo, que vendría a ser el Espíritu de Dios, es el que nos mueve a hacer todo ello. Pero en cambio, si nosotros le damos credibilidad, entonces vamos, dice acá, más la profecía, no a los fieles, sino a los infieles. Entonces vamos a ver profecías, vamos a ver el futuro, qué va a acontecer, nos hace conocer y entender, es el Espíritu. Teniendo esta base, ya es fácil entender, por eso dice acá, yo me he plantado por juntar gente, o sea, se ha detenido, su misión es anda y junta, se detuvo. Como no había quien me ayude, o sea que el problema es difícil, por eso dice el dicho, el trabajo entre dos es menos atroz y entre tres es menos estrés. Estaba más estresado porque no había personas, no habían hermanos, por lo menos que piensen como él. No me refiero a trazar la escritura, sino al trabajo. ¿Para qué? ¿En qué tienes que apoyarlo? ¿Para qué tienes que? Ha sido llamado. Faltaba más de dedicados a buscar el pan de cada día. No había esa preocupación de hacer más extensivo la doctrina. No lo había. Si es que empezamos a hablar, hablamos una cosa por otra. Eso era el problema. Por eso dice, soy hombre solo. Soy hombre solo. Ahora, legalmente el pueblo no ha cumplido con la obligación como buen cristiano, por eso vamos a decirles bien claro. Razón que me sometí a hacer todo al fin de cumplir, por buscar gente, yo solo. Hasta hoy no hay quien me ayude, por eso he dejado la obra. He dejado de profetizar, esa es mi culpabilidad. Por eso dejaré que Dios disponga de mí y que mis caminos están en las manos de Dios, y de ahora en adelante Él se arreglará conmigo. Por eso recomiendo que de ahora en adelante sean fieles, no sean flojos, ni tampoco piensen abandonar. 3 palabras, faltando un año para antes de su partida, recomendó: seamos fieles, la fidelidad, no fallarle a Dios. En eso consiste la fidelidad. Si vemos en la Escritura San Juan 15:15, que Él nos considera como amigos, mas no como siervos. En cambio, el siervo hace lo que le ordenan. Y si le pagan, hacen porque le pagan. Ese es el siervo, el esclavo. Hace lo que le ordenan, nada más. Si le dice carga 10 piedras, solamente 10 piedras carga. Si le pagan, lo hace. Si no le pagan, no lo hace. Ese es el siervo. Pero en cambio el amigo no. El amigo no le interesa si tiene dinero o no tiene dinero. El amigo hace las cosas en forma desinteresada, no busca nada a cambio, no busca un interés personal. Y así nosotros debemos actuar, no actuemos como amigos, no como esclavos. Si tú me das, te doy. Si tú me das, te doy. Así estamos. Yo presento una ofrenda, pero me tienes que dar tal cosa. O sea que nosotros damos una aguja y queremos una guatopa. No, amigo, así no funciona.
Si hacemos las cosas en forma desinteresada, a la final vamos a ser premiados. Vamos a ser premiados porque hacemos las cosas en forma desinteresada. Actuamos como amigos, no como esclavos o como amigos. En eso consiste ser fiel. Si es un amigo, tratar de no traicionarlo a ese amigo, tratar de no fallarle a ese amigo. Y ese amigo, él es fiel también con nosotros. Por eso dice Pablo, él es fiel con nosotros. El problema es que nosotros siempre le traicionamos de vez en cuando. Y eso tenemos que evitar. Por eso dice, vamos a ver a través de la Escritura, vamos a sustentar para estar contentos. Dice así, Pablo recomienda, vamos a ver, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, lo que está diciendo es que debemos ser fieles con Dios, pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no se puede negar a sí mismo. Ese es el punto que tenemos que entender. Si fuéramos infieles, yo soy infiel, que Él permanece fiel conmigo. Entonces, si Él permanece fiel conmigo, ¿qué tengo que hacer? Tratar de serle fiel, tratar de no traicionarlo. Ese es el punto. Nos imaginamos con un amigo que me considera bastante, me aprecia mucho. ¿Y qué pasaría si le fallo? Bueno, hasta una vez me puede perdonar, hasta 2 veces, 3 ya no, porque ya no hay confianza. Porque va a decir, no confío en ti porque me vas a traicionar. Se perdió esa confianza, se perdió. Por eso, queridos amigos, procuremos serle fiel. Procuremos serle fiel. Por eso luego dice, no sean flojos. En otro mensaje manifiesta que debemos estudiar aunque sea media hora diaria. Bueno, no podemos media hora, por lo menos 5 minutos diario. Debemos estudiar un poco porque de repente nos van a hacer preguntas. Y luego, danos un tiempo. No podemos estar con la boca cerrada. Tenemos que hablar siempre. Compartir lo poco que vamos aprendiendo. No se necesita todavía ser un sabio. No. Mucho influye en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento influye mucho en nuestra expresión. Por eso dice en Pedro, basta con la conversación de vuestras mujeres, la gente se convierte. La conversación, o sea, nuestra conducta. Por eso dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. O sea, tiene que ver mucho nuestra conducta, nuestro comportamiento, tiene que ver mucho como buen vecino, tratar de ser un buen amigo. Ven que no somos vengativos, sino al contrario, buscamos siempre la armonía, vivir en tranquilidad con los demás. Entonces vemos, eso influye mucho en el medio ambiente. Como dice en Ezequiel, Dios se glorifica. Para Dios somos como una aroma exquisita para Dios. Él nos sacó del mundo para luego nosotros ser como una aroma exquisita para el Creador, dice en Ezequiel. Pero si nuestro comportamiento no es bueno, dice el apóstol Pablo, somos un olor a muerte, un olor a muerto. Entonces, mucho tiene que ver es nuestro comportamiento. Anunciando, comunicando en una otra manera, procurando escribir y no borrarlo con el codo. Esa es la base. Entonces, no ser flojos, no podemos sentarnos en nuestros propios laureles. No, difundir. La riqueza que vamos adquiriendo tenemos que compartir con los demás. Entonces, no ser flojos, primero, tratar de no traicionarlo a Dios. Él permanece fiel con nosotros y nosotros tenemos que procurar serle fiel, tratar de no fallarle.
tratar de cumplir con la tarea que nos encomendó. ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos llamó? Cada uno tiene un ministerio que cumplir y tratar de cumplir con nuestro ministerio. Si ya fuiste llamado para el campo de la sanidad, pues trata de trabajar lo que es la sanidad. No seas soberbio, orgulloso, porque tú no vas a curar, sino que cures Dios. Pero eres un instrumento. Entonces, que empieza a limpiar tu corazón para que el Espíritu también se manifieste y sea muy real todo lo que está aconteciendo. Témoslo por seguro que Dios va a ser glorificado en medio de las gentes. Por eso dice, no seas flojo en el ministerio, ¿para qué fuiste llamado? Ahora, ni tampoco piensen abandonar. Hay momentos que vienen dificultades en la vida. Vemos algunas cosas, de repente no nos gusta y ya queremos abandonar el camino, y eso no debe ser, eso no debe surgir, ni siquiera en pensamiento debe cruzar por nuestra mente. A veces nos vamos, la curiosidad a veces mata al gato. Pensamos, nos hacemos una idea de que ingresamos a un campo de una santidad. Y me viene a la memoria para comprenderlo. Dice una vez, había un joven muy devoto, y este joven va al padre y le dice, Padre, vengo por última vez porque los hermanos vienen a la misa y se ponen a murmurar el uno con el otro, otros empiezan a dormitar, otros están chateando con su celular. Padre, mejor ya no vengo, porque para eso mejor no vengo. Entonces el padre, comprendiendo la preocupación de este joven, y le dice, quiero pedirte un gran favor. ¿Cuál será, padre? Cuando se da inicio a la misa, vas a ir a la sacristía, vas a llenar un vaso de cristal de agua pura y empiezas a dar vueltas y vueltas alrededor del templo, vueltas y vueltas hasta que termine la misa, y procura que no se te vaya a caer ninguna gota al piso. Entonces el joven, entendiendo el mensaje del padre, le dice, Padre, así será. Empieza la misa, el joven se va a la sacristía, llena un vaso de cristal con agua limpia y empieza a dar vueltas y vueltas, mirando que no se vaya a caer ni una gota al piso. Terminó la misa y también terminó de dar sus vueltas. Una vez que finalizó, le dice, Padre, ya cumplí lo que usted me dijo. Muy bien, hijo mío. Pero antes que te vayas, quiero que me digas la verdad. ¿Cuál será, Padre? Cuando tú estabas trasladando el vaso de cristal, ¿primero se te cayó alguna gota? No, Padre. Y mientras tú estabas trasladando el vaso de cristal, ¿has visto a tus hermanos que estaban murmurando? No, Padre. ¿Has visto a tus hermanos que estaban chateando? No, Padre. ¿Has visto a tus hermanos, algunos que estaban dormitando? No, Padre. Muy bien, hijo mío. Ahora vas a venir a la iglesia y vas a desempeñar ese papel de llevar el vaso de agua, vaso con agua. Solamente vas a mirar y no vas a buscar que mirar los defectos de tus hermanos. En resumen, queridos amigos, como dice, quieren abandonar el barco porque el ser humano tiene una mala costumbre.
que antes de mirar nuestros propios defectos, miramos los defectos de los demás. Dice una vez un amigo que el hombre es como el mono. Hay unos monos en las que se paran colgando de su cola en unas ramas y luego se balancean, ¿no? Con su cola, se enganchan en una rama de un árbol y empiezan a balancearse. Entonces dice que el hombre es como el mono, para mirando colas ajenas, pero nunca mira su propia cola. Ese es el problema de nosotros. Nunca miramos nuestros propios defectos, más preocupados ver el defecto de los demás. Que debía ser, como dice Santo Salazar, si ves un defecto de tu hermano, para ti debe ser un bálsamo. En otras palabras, tú no lo hagas. Si ellos lo hacen así, tú no lo hagas. Tú no vas a una iglesia a agradar a ningún tipo de hermano o hermana, tú vas a agradar a Dios. Y si hablamos de estas reuniones santas que Dios ha decretado, que son los sábados, las lunas nuevas, etc., dice en Levítico 23, 1, 2 y 3, son mis fiestas. Las fiestas de Dios son mis fiestas. Y Dios está haciendo una invitación a todos sus fieles. Por eso se llama Santa Convocación. Hace una invitación a todos sus fieles. Y nosotros hemos acatado esa invitación y nos hemos ido a esa invitación. Hemos ido con nuestros regalos a esa invitación. Y cuando terminamos, Él nos santifica al final por haber cumplido con la invitación, por haber acatado esa invitación. La preocupación acá, amigos, es: yo debo tratar de cambiar, yo, no que el otro cambie. Por eso dice el dicho, muchos se preocupan por cambiar el mundo, pero nadie se preocupa de cambiar a sí mismo. Si cambiaría a sí mismo, podría cambiar el mundo. Acá más preocupados que otros cambien. ¿Cuándo vas a cambiar tú? Si tú eres el ejemplo, por eso decía nuestro Señor Jesucristo, ustedes son la luz al mundo. Una luz no se puede poner debajo de una mesa. Al contrario, la luz se tiene que poner en la parte alta, en un candelabro, para que todos se alumbren y para que todos vean sus obras. O sea, para que no vean nuestros defectos. ¿De qué pata cojeamos? Para que vean. Entonces, para que vean nuestras obras. En resumen, queridos amigos, ¿por qué vamos a pensar en retirarnos? Yo no vengo a agradar a hombre ni a agradar a una mujer. Yo vengo a agradar a Dios. Él me hizo una invitación y me voy porque Él me hizo esa invitación. Y la preocupación es que yo tengo que cambiar y pedir. Si no puedo, pido a Dios que me haga cambiar. Por eso dice Pablo, mediante el conocimiento vamos restaurando nuestra mente. Y como era el hombre al inicio, era santo, como Adán al inicio. Entonces la preocupación es eso, tratar de llegar a la corrección. Y si entramos a la corrección poco a poco, yo soy el que vivo en paz, no los demás. Yo busco esa paz, esa tranquilidad. Así como este ejemplo que puso nuestro Mesías. Cuando alguien, por ejemplo, alguien me ofendió a mí, me ofendió, lo más hondo de mi corazón, me ofendió. Pero yo no tengo ninguna culpa, pero me ofendió tanto que me denigró mi nombre. Pero yo no tengo ninguna culpa. Estamos buscando que Él me venga a pedir perdón. En la vida va a venir porque está soberbio, el hombre está pues bien amargo más que un café contra mí. Como no sabe la verdad, está más amargo que nunca. Y que venga a pedirme perdón, nunca lo va a hacer. Pero ¿qué recomienda nuestro Mesías? El ofendido tiene que ir a pedirle perdón a su hermano que le ofendió. Mire cómo son las cosas. Pero ¿por qué tiene que ir a pedirle perdón el ofendido, no el que lo ofendió? Porque el ofendido quiere tener paz.
quiere tener paz, y si no va y le pide perdón, vive también en conflicto. Esa paz se convirtió en odio, porque como quiere tener paz, no quiere tener odio, busca eso. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Para comprenderlo, dice, una vez había un rey que mandó plasmar la paz en un cuadro a los pintores de su país. Hermosos cuadros, diferentes paisajes, mostrándola una paz. Al final llegaron 2 cuadros ganadores. Había uno que era un lago lleno de paz, mucha tranquilidad. Se notaba bastante tranquilidad. En cambio, otro cuadro estaba lleno de cataratas, se notaba la violencia del agua, el bullicio del agua, se notaba. Las nubes se notaba que había movidos por el viento, había mucha violencia. Pero dentro había una pequeña roca y una pequeña hendidura, y ahí había crecido un pequeño árbol. Y en medio de ese árbol había un pájaro que estaba anidando. A la final le dijo el rey, este cuadro es el ganador. Y todos se quedaron sorprendidos. Y luego les explica, le dice, a pesar de la violencia del viento, el bullicio del agua, este pájaro está lleno de paz. Queridos amigos, aunque todos están violentos, angustiados, desesperados, llenos de envidia, llenos de odio, tú debes ser como ese pájaro que está lleno de paz. Pero si no tienes paz, eres parte de la violencia, parte del odio, parte de la venganza. Eres parte de ese conflicto. Y Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para tener paz. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo les ofrece. Si a cada uno busque esa paz, esa tranquilidad. Porque cuando hay mucha aflicción, hasta los años son acortados. Las canas empiezan a aparecer, las arrugas con mayor razón. Porque la preocupación permite a la persona acortar su vida. Por eso, amigo, la recomendación es tratar de buscar esa paz. ¿Por qué piensan que Santo Salazar siempre les recomienda nunca vivan crucificados entre 2 ladrones, el ayer y el mañana? El ayer solamente nos trae malos recuerdos. El ayer nos trae muchas tristezas. El ayer nos trae muchas melancolías, muchos remordimientos, nos trae tanto odio el día de ayer. Quizá porque no nos hicieron tanto daño que vivimos con una amargura tremenda. Mañana no sabemos si nos levantamos de nuestro lecho. ¿Qué hacemos? ¿Por qué estar crucificados entre 2 ladrones? ¿Por qué? Mejor vivamos el día como si fuera el último. Disfruten el día, agradezcan a Dios. Se levantaron apenas ustedes, su mente empezó a evolucionar, a empezar a pensar ese momento. La primera palabra que uno debe decir, Dios mío, gracias por darme un día más para que lo pueda disfrutar. Es lo primero que debe aflorar en nosotros, agradecerle por un día más. Y llegó la noche, de la misma forma agradecerle, Dios mío, me diste un día que lo pueda disfrutar. Y lo disfruté. Así debías de ser. Entonces, queridos amigos, hermanos, procuremos ser fieles con Dios, procuremos no traicionarle. Seamos más activos, dejemos ya la parsimonia, dejemos la dejadez. Tampoco debemos estar pensando por qué me ingresé acá, no es, sino que Dios te trajo para que seas un instrumento digno, para que seas un instrumento que lleves mucho fruto. Para eso Dios te llamó. Y no tienes por qué estar renegando, así como el pueblo hebreo. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Para morirnos de hambre.
No, amigos, al contrario, hay que sentirnos felices porque somos bienaventurados. Por eso dice nuestro Maestro, de ahora en adelante sean fieles con Dios, no sean flojos, ni tampoco piensen abandonar. A lo contrario, juntar gente, porque juntando gente es lo que van a ganar la vida. Porque la Escritura claramente dice, están obligados a juntar gente, como dice Joel 1:14, pregonar ayuno, llamar a congregación. Los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios y clamad a Jehová. Joel 1:15-16, tocad trompeta en Sión, pregonar ayuno, llamada a congregación, reunir al pueblo, santificar la reunión. Juntad los viejos y salga de su cama el novio y de su talado la novia. Joel 2:32. Y será cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén y los que quedaren a los cuales Jehová habrá llamado. De manera que el pueblo debe tomar conciencia, tiene que ser obediente y cumplir con lo que dice la Escritura, juntar gente. Juntando gente, no solamente a mí me habla, sino a todos los convertidos. Por eso no piensen ni desmayar, ni desalentarse, seguir adelante, porque están en las manos de Dios. Eso es mis recomendaciones, mis queridos hermanos, que ya no les voy a acompañar mucho tiempo. No se atrasen en la predicación, ni tampoco se desalienten, ni menos piensen retirarse, porque si nos retiramos seremos destruidos. Por eso aquí para adelante ya es peligroso. Si Dios ve descuido, entonces ya con Dios se arreglarán. Por eso yo les dejo en las manos de Dios, y ustedes con Dios firmes, y Dios también será firme con ustedes. Esa es mi recomendación, y que mientras estoy con ustedes todavía estaremos hablando. El pueblo será de aquí en adelante responsable de la obra de Dios. Síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Si te gusta nuestro mensaje, danos un like y comparte este mensaje con tus amistades y nuestro agradecimiento por adelantado.